Bueno, queridos, estamos viendo el libro de Génesis dentro de un estudio general para los que no saben o no estuvieron, que es el estudio del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia y nosotros este año, no sabemos el año que viene, pero por lo menos hasta la fiesta de Navidad, que es ahora en diciembre, vamos a ver particularmente el libro del Génesis. Y todo lo que vamos a ver o lo que vemos, sea el Génesis, sea Nehemías, Esdras o cualquier otro libro, siempre la enseñanza y la instrucción del Espíritu Santo es que se apunte, toda la palabra de Dios apunte hacia ¿quién? Hacia el Señor Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros entendemos por fe que toda la palabra de Dios nos habla del Señor Jesucristo y de su obra, y en especial manera tenemos este libro del Génesis que es precioso cuando el Señor Jesús en los días que estuvo acá en la tierra lo mencionaba, lo citaba, y eso le da completa autoridad también a este libro que estamos ahora estudiando, porque sabemos que hubo mucha gente que se levantó a lo largo de la historia a cuestionar, y hasta el día de hoy cuestionan, niegan, refutan lo que está escrito en el libro del Génesis. Sin embargo, el Señor Jesucristo habla del Génesis, habla del principio, habla de Adán, habla de Eva, habla de Caín y Abel. Entonces eso a nosotros también nos tiene que dar tranquilidad y nos tiene que dar reposo. Si el Señor Jesús lo menciona, es porque realmente pasó así y porque estas cosas no son, como algunos han llegado a decir, alegorías o parábolas o mitos que pueden dejar una enseñanza, pero que realmente no ocurrieron. Nosotros entendemos y creemos que sí ocurrieron y que tal cual está como quedó escrito en la palabra de Dios es como pasó. Hay otro texto que está en Deuteronomio, los invito a buscarlo, que también es un texto que a mí personalmente siempre me ayuda a, no sé cómo decirlo, a reposar en el Señor, a reposar en su palabra y en sus promesas, que está en Deuteronomio 29:29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este texto a mí personalmente, como les digo, me hace reposar en la palabra de Dios y me hace que me calme cuando a veces quiero saber cosas que no están escritas y qué habrá pasado y qué no habrá pasado y por qué. Acá el Señor es muy claro. Hay cosas que son secretas para el Señor y que permanecen y pertenecen a Él, pero después hay un montón de cosas que están reveladas en la palabra de Dios, que fueron enseñadas por los siervos del Señor, y que a esas sí tenemos que prestar atención y a esas sí tenemos que obedecer. Acá lo dice bien claro. Lo dice Moisés para los de su generación, cuando dice para nosotros, para nuestros hijos por siempre, hablando de todos los que iban a venir después de Moisés, y sobre todo esta última parte, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, si nosotros tenemos en claro estas cosas, nos va a ser muy agradable estudiar el libro del Génesis o cualquier otro libro de la Biblia, no afanándonos por cosas que no están o que el Señor no quiso que las sepamos, porque por algo será. Sabemos que todo lo que hace Dios es bueno y es perfecto, y aún el Señor nos está cuidando quizás de muchas cosas que no estamos en condiciones de conocerlas o entenderlas, pero también dice ahí en el Nuevo Testamento que cuando le veamos al Señor Jesús, no va a hacer falta que le preguntemos nada porque vamos a entender todas las cosas. Entonces, todo esto que estamos estudiando nosotros ahora, va a haber cosas que quizás no las comprendamos,
pero no necesariamente, o mejor dicho, eso no es excusa para que no las aceptemos por fe. Y hoy vamos a hablar también de la fe y de lo importante que es la fe. Aún en lo poco que entendamos, aún en lo poco que comprendamos, de nada sirve si no mezclamos fe. Y tenemos a partir del capítulo 3, que se habló la semana pasada, que se suele llamar la caída. Acá en las Biblias que tienen índice al centro dice el primer pecado, pero también dice ¿la primera qué? La primera promesa. Es hermoso ver en ese contexto cómo la palabra de Dios siempre, a pesar de todo lo que es el hombre, a pesar de lo que hizo Satanás, siempre está la obra de Dios intermediando, siempre está la obra de Dios ayudando y salvando al hombre. En este capítulo 2 y 3 se nos habla de Dios advirtiendo al hombre. Es un pequeño repaso de lo del domingo pasado. Fíjense en el capítulo 2, el versículo 15 dice: tomó pues Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Acá tenemos una advertencia. Hasta ese momento no estaba la muerte, solo era algo que el hombre conocía, que Dios conocía, pero que no estaba en el mundo. La muerte, algo que cuando nosotros no conocemos algo, parece tan lejano, tan desconocido. Por ejemplo, tampoco estaba la lluvia. Después vamos a ver cuando se hable del diluvio. Se predicaba acerca de algo que no había pasado, que era la lluvia. Y mucha gente quizás no la entendió, no la aceptó o no la comprendió. Acá Dios le hace una promesa al hombre, pero también es una profecía o una advertencia de parte del Señor acerca de la muerte. Y también tenemos que entender que el hombre era hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso implica que tenía mucha sabiduría el hombre en el estado en el que estaba de santidad. Muchas veces se habla del estado de inocencia, pero no de inocencia en el sentido de que no entendía las cosas, sino de que no había caído en pecado. El hombre, cuando Dios lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo perfecto. Y vio Dios que era bueno. Un indicio de eso nos da la palabra cuando Adán pone nombre a todo lo que Dios había formado. Fíjense en el versículo 19 ahí del capítulo 2. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y ahí ya puede empezar nuestro cerebro, ¿no? a dar vueltas, y cómo puede ser, ¿y qué pasó después? Porque estuvo Linneo, ¿no? Que hizo la clasificación linneana. Pero Adán ya le puso nombre a todo, y si la Biblia lo dice, es cuestión de creerlo o no creerlo, no hay mucha vuelta al respecto. Lo cierto es que así es su nombre. Quizás el nombre de los animales, Ana me hablaba el otro día de que una vez en una reunión de jóvenes ella escuchó, pues nosotros tenemos a los nombres ahora en español, pero la Biblia fue escrita en hebreo. Y las palabras hebreas que se usan para los animales es cómo se los describe. La característica del animal es cómo está escrita la palabra en hebreo, etc. Entonces, tiene mucho sentido lo que dice acá la palabra de Dios, y también nos muestra cómo Dios usó a Adán para ponerle nombre. Pero lo que quería decir era de la inteligencia del hombre superior, que tenían la capacidad de hacer cosas que quizás ahora nosotros, a causa del pecado, recién las estamos descubriendo o las estamos entendiendo. Por eso hicieron todas esas grandes ciudades en la antigüedad. No vinieron los extraterrestres a ayudar al hombre. El hombre tenía muchas capacidades que a causa del tiempo, del pecado, de que se iban muriendo cada vez más rápido, no las podían transmitir de generación en generación.
estos hombres al principio vivían 900 años en promedio. Entonces tenían esa capacidad también de transmitir no solo lo que sabían, sino aún hablar de las cosas de Dios. Pero aparece entonces en el capítulo 3 el diablo, personificado a través de la serpiente, y pone el cebo delante de los hombres, y cuando puso ese cebo, el hombre y la mujer lo mordieron y cayeron en pecado. Y se cumple en este matrimonio de los primeros hombres lo que dice ahí en 1 Juan, al final de la Biblia, el capítulo 2, versículo 16. ¿Quién lo puede leer? Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más del mundo. Miren, es increíble que todas estas cosas que están englobadas en uno de los últimos libros de la Biblia ya pasaron en ese instante en el que se desató, por decirlo de alguna manera, esa enemistad contra Dios, que está representada en la carne y que la carne desecha y desaprueba todo lo que tiene que ver con Dios, al punto tal que, como dice acá, no es del Padre, mas es del mundo. Acá vemos la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. Todo eso se puede aplicar a este primer pecado que cometieron Adán y Eva, el deseo. La concupiscencia quiere decir el deseo. Desea mi carne, desean mis ojos. La soberbia es todo lo contrario a la humildad y es todo lo contrario al acercamiento que necesitamos para Dios, para con Dios. Y entonces el hombre es el que deliberadamente y en plena conciencia y uso de su conciencia se separa de Dios. Esto también lo tenemos que decir, fue una elección. Siempre, lo vimos con Esdras, lo vimos con Nehemías, siempre se trata de una elección. Nadie lo presionó a Adán, nadie la presionó a Eva para que hagan lo que hicieron. Ellos eligieron, pero después tuvieron que pagar con las consecuencias de esa elección. Y miren si la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo, no lo deja claro. Cuando nos dice en Romanos, por ejemplo, solamente una frase de Romanos capítulo 5, el versículo 14. Romanos 5:14. ¿Quién lo lee? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. De este versículo ahora vamos a quedarnos solamente con esta parte que dice la rebelión de Adán. Entonces no es que inocentemente, sin querer, tomaron del fruto y pecaron, sino que la palabra de Dios lo dice con palabras muy claras y contundentes. Fue una rebelión. El hombre se rebeló contra Dios, eligió rebelarse contra el Padre, contra el Creador. Y veamos lo que dice en Oseas capítulo 6, el versículo 6 y 7, dice: porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Acá el profeta Oseas nos está revelando que tenía Adán un pacto con Dios y que lo traspasó. ¿Qué quiere decir traspasar? Lo rompió, lo quebró, había un pacto. Quizás no lo tenemos del todo explícito en la palabra de Dios, pero Dios le dijo: podés comer de todos los árboles del huerto, salvo uno. Ahí hay un pacto.
Adán lo que hizo fue traspasarlo. Y Adán es el padre de toda la humanidad. Luego también viene a ser el padre del pueblo de Israel, en este sentido. Y por eso Oseas lo usa de ejemplo. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Y prevaricar es una palabra también que se usa mucho en derecho, ¿no? Entiendo que quiere decir cometer un ilícito a sabiendas. No desconociendo la ley, sino conociéndola. Exacto, no cumplir, en este caso el pacto, el cual Dios había establecido. Entonces es un prevaricador. Y vemos entonces cómo la Biblia misma explica a la Biblia, eso también es hermoso. Todo el consejo de Dios está puesto en entender qué pasó ahí ese día en el Edén, donde el hombre se rebeló contra Dios, según Romanos, y según Oseas, traspasó el pacto. Lo cierto es que la palabra muerte, el día que de él comieres, morirás, creo que todos sabemos lo que significa. Muerte es separación. Cuando una persona muere, se produce una separación entre su alma y su espíritu y su cuerpo. El cuerpo queda en la tierra, vuelve a la tierra de la cual fue tomado. El alma y el espíritu pasan a un destino eterno que puede ser el cielo, si creyó en Cristo Jesús como su Salvador, o al infierno si no creyó en el Señor como su Salvador. Entonces vemos acá la muerte a nivel físico, pero también la muerte a nivel espiritual. Y hay un texto que está en Isaías, en el capítulo 59, Isaías 59, página 757, el versículo 2. Mas vuestras iniquidades, algo inicuo es algo que está torcido o retorcido, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Esto es lo que ve Dios cuando habla de muerte y cuando Dios ve el pecado. Nosotros tenemos, por la obra del diablo y de la carne, la conciencia cauterizada. Venimos a este mundo sin darnos cuenta de que estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y pasan los años, algunos menos, otros más, y ni se entera la gente de que es pecadora, porque no pueden percibirse a sí mismos como pecadores. Tienen la conciencia cauterizada. En cambio, la palabra de Dios nos muestra tal cual estamos delante de la presencia del Señor y nos enseña que todas estas cosas nos han separado. Acá dice que han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Esa división que ocurrió ahí en el Edén fue algo determinante para toda la humanidad. Y es tristísimo. Quizás porque la conocemos a la historia, quizás porque la sabemos desde pequeños. Con el tiempo vamos perdiendo también, no sé si el interés es la palabra, pero sí la capacidad de asombro de la gravedad del asunto, de lo que pasó ahí entre Adán y Eva y el Señor. Pero a Dios nunca se le pasa por alto ese día tan triste y tan doloroso de ver cómo la obra más perfecta de su creación, que era el hombre, haya caído en la vileza que produce el pecado. Y ahí empezó el imperio de la muerte, como lo define después en Hebreos, ¿no? El que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo, y el imperio de la muerte está compuesto por súbditos, y los súbditos son todos aquellos que están separados y destituidos de la gloria de Dios. Y Dios lo ve como un imperio. Miles y miles de almas, millones y millones de almas separadas de Dios, condenadas a la muerte eterna. Y
es al punto que Dios lo ve así, como un imperio. Después en Romanos dice, que hemos leído hoy, reinó la muerte, leíamos hoy en Romanos 5. Es un reino, es un imperio al cual Dios, en su misericordia y en su amor, primero lo describe para que lo entendamos, pero también ahí en el mismo Génesis y en el mismo capítulo 3, ofrece también, como hemos visto al principio, la primera promesa. Esa primera promesa la tenemos en Génesis capítulo 3, 15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vemos que hubo una muerte espiritual, que fue esta separación del hombre, pero también hubo una promesa de parte de Dios acerca de la simiente de la mujer. Sabemos que el Señor Jesús fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, y en ese nacimiento y en esa concepción no hubo participación del hombre. Por eso el Señor es hijo de una mujer, es simiente de Eva. Al punto tal que los evangelistas hicieron toda la genealogía desde el Señor Jesús hasta el principio también, para poder explicar, para poder entender cómo se cumple este versículo de Génesis 3:15. Y la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la serpiente. Y esto fue consumado allí en la cruz del Calvario, donde el diablo ya recibió una herida mortal. Ahora el diablo está agonizando. Sabemos que está relatado en el libro de Apocalipsis cómo va a ser destruido y va a ser arrojado al lago de fuego ardiendo. Mientras tanto, en esa agonía del diablo, sigue obrando y sigue tratando de llevarse la mayor cantidad de almas posibles al infierno. Pero ya la victoria estaba y estuvo asegurada en la cruz del Calvario por medio de la obra de Cristo. Y veamos lo que dice el versículo 21, ahí de Génesis 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Este texto, que muchas veces pasa un poco desapercibido, es muy importante, porque en el versículo 3 tenemos un evangelio predicado, y luego en este versículo 21 tenemos al evangelio simbolizado ya, no solo de manera oral, sino que la muerte de ese animal, no sabemos qué animal es, pero seguramente fue un cordero. Por eso después Juan el Bautista decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa muerte necesaria, no solo para vestirlos Adán y Eva, sino también para que haya un derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice la palabra de Dios, no se remiten los pecados. Entonces vemos cómo Dios evangeliza desde el principio de la Biblia a Adán y Eva, y con ello evangeliza a todos sus descendientes, primero prometiéndoles un Salvador en el versículo 15, y luego en el versículo 21 mostrando a un animal sustituto que no solo representa la obra del Cordero de Dios, sino que también Dios les demostraba a Adán y Eva que ese corderito estaba ocupando el lugar de ellos. Es muy gráfica la forma en que Dios tiene de explicar las cosas y de la forma en que el hombre las pueda entender. Ese corderito estaba ocupando el lugar de Adán y de Eva. Hasta ese entonces se entiende que no había muerte. El hombre ni siquiera necesitaba comer animales. Después de la caída del pecado hubo también cambios en la alimentación de todos los seres. Y acá hubo una muerte también, pero una muerte expiatoria. ¿Qué nos dice todo esto? Que desde el principio de la creación hubo un evangelio, no muchos evangelios. Un evangelio que es buenas nuevas o buenas noticias,
de salvación. Hubo un evangelio que nos habla de un Salvador, una palabra de Dios y por lo tanto una fe. Es lo mismo que Pablo les explicaba a los Efesios. Vamos a buscar ahí en Efesios 4. El versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Fíjense que acá Pablo está tratando de enseñarles a estos hombres que venían del paganismo la necesidad de que se den cuenta de que hay una sola palabra de Dios, un solo Señor y Salvador. En Timoteo, ¿qué dice? Porque hay asimismo un Dios y un ¿qué? Y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. ¿Por qué es importante esto? Porque el hombre, ya desde el principio, ha de buscar o ha buscado la manera de agradar a Dios de la manera en que mejor le parecía. Y entonces ya no hay una sola religión. Está la religión que instituye Dios, está la forma de agradar a Dios y está la forma en que después empezaron a aparecer las distintas maneras en que el hombre quería agradar a Dios. Por eso esto en Génesis 3 vemos cómo Dios instituye algo. Y evidentemente quedó instituido para siempre, incluso antes de que Moisés lo deje escrito en el Pentateuco, que era el sacrificio de los animales inocentes. Abraham practicaba esta ceremonia de sacrificios. También lo hizo Noé. Seguramente otros patriarcas también lo han hecho. Se nos habla de Job, que se dice que era contemporáneo con Abraham y que también siempre presentaba sacrificios por si acaso sus hijos habían pecado y habían traspasado la ley de Dios. Entonces, ¿de dónde sacaron todos estos patriarcas esta institución del sacrificio? Si no es que les fue revelada por el Señor. Por eso llegamos al capítulo 4, donde Adán y Eva tienen 2 hijos en principio. Después la palabra de Dios nos dice que tuvieron hijos e hijas. Pero estos primeros 2 hijos fueron 2 varones. Y conocemos la historia. Caín, el pastor, Abel el pastor de ovejas, Caín el labrador de la tierra. Y esta palabra también es tan profética y tan ilustradora de lo que es el ser humano desde ese día hasta hoy, porque para Dios siempre hay 2 clases de personas, es muy claro esto: el que cree en Dios, en su palabra, el que tiene fe en ella, y el que no. Y entonces siempre el hombre va a tener que enfrentarse con esta realidad. Acá vemos que Abel trajo en el versículo 4 de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, quiere decir las mejores, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No sabemos cuántos años pasaron entre el pecado de Adán y Eva, tampoco interesa. Sabemos que ya eran adultos, cada uno tenía un oficio, pero quizás tenían 100 años, 200 años, 300 años, no lo sabemos. Tuvieron tiempo de aprender de parte de Adán y Eva esta doctrina o esta enseñanza del sacrificio de un animal inocente en favor de los pecadores. ¿Por qué? Porque lo instituyó Dios, no porque lo instituyó Adán o lo instituyó Eva y se lo transmitieron a sus hijos como un ritual. Por eso después en Isaías le tiene que decir: misericordia quiero y no sacrificio. El domingo Marco mencionaba también que Dios lo que mira realmente no es el sacrificio en sí, sino lo que hay en el corazón del hombre que está sacrificando. Realmente Dios puede y mira el corazón. Y en este caso dice que vio con agrado
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y uno puede decir, ¿por qué? ¿Por qué si los dos se presentaron delante de Dios? ¿Por qué si los dos reconocieron a Dios como su hacedor? Cuando uno lleva una ofrenda, en este caso a Dios, se está poniendo en una situación de inferioridad delante del cual presenta la ofrenda. Pero vemos que Dios no miró propicio a Caín. Esta palabra propicio es una palabra también muy evangélica, sí, que nos habla de la obra de Cristo. Cristo está representado cuando Dios manda hacer el altar y manda hacer el tabernáculo y hace el arca del testimonio y les hizo poner una tapa. Esa tapa es el propiciatorio. Y justamente propiciar significa tapar, cubrir. Y eso es lo que hizo la obra de Cristo por nuestros pecados. Todo lo que somos nosotros lo revela la palabra de Dios, pero después viene la obra de Cristo y cubre. Y por eso ese hombre publicano que se acostaba en el piso para orar delante del templo, que decía: sé propicio a mi pecador. Pero evidentemente acá Dios no vio esa humillación en Caín, sino que por el contrario. En otras versiones de la Biblia no está la palabra propicio, pero dice no miró. Directamente no miró a Caín. Y uno puede decir, a mí me lo han planteado hermanos en Cristo, pero ¿cómo puede ser si con todo el sacrificio que hizo Caín? Pero ahí está el asunto de la cuestión. El sacrificio de Caín, el esfuerzo de Caín, porque ser labrador en una tierra que está maldita, porque ya había sido maldita a causa por amor del hombre, era mucha penuria, mucho cansancio, mucho esfuerzo. Criar animales es relativamente más sencillo, más en esa época. Los ponían ahí en un lugar, los cuidaban de las fieras, que se alimenten. No quiere decir que la tarea del pastor es sencilla, pero más sencilla que la del labrador, seguramente. Ahora bien, lo que estaba haciendo Caín en este acto de ofrenda espiritual nos habla de una justificación humana delante de Dios. La justificación, ¿qué es? No solamente la palabra más usada de justificación de, bueno, yo hice esto por esto, sino en el sentido teológico o espiritual. Ser justificado delante de Dios es que Dios nos mire y que pasemos delante de Él. O sea, ser aceptos, ahí está, no me salía. ¿Dios me acepta o no me acepta? Nosotros, siendo hijos de Dios, somos aceptos en el amado, dice Pablo, por la obra de Cristo. Y después dice, justificados pues por la fe. Acá, este hombre que se llamaba Caín quiso justificarse por medio de sus obras. Miren lo que dice Job. Antes de los salmos está Job. Job 25. El versículo 4. ¿Quién lo puede leer? ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo se justificará el hombre de Dios? No hay manera. Ya la respuesta está en la Biblia, ahora lo vamos a leer. Pero no hay forma de que una persona inmunda y pecadora pueda hacer cualquier cosa para poder justificarse delante de Dios. Y esto entendemos que Dios se lo enseñó a Adán y a Eva, y ellos se lo enseñaron a sus hijos, y así por todas las generaciones. No hay forma de que el hombre se justifique. Caín lo entendió, pero no lo aceptó. Y es por eso que trajo este presente de los frutos, de las primicias y de lo mejor de la tierra. Pero la realidad es que el hombre no se puede justificar
delante de Dios ni puede limpiarse el que nace de mujer. En Romanos 3:20 Pablo dice: por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Estamos hablando de otra dispensación, la dispensación de la ley. De igual manera, por más que el hombre cumpla la ley y la cumpla a la perfección, aunque es imposible, no se iba a poder justificar delante de Dios. Sí o sí tiene que haber una justificación de alguien más. Esa justificación vino a través de Cristo. Miren lo que dice en Romanos 8:33. Ya que estamos ahí en Romanos, la última oración de Romanos 8:33, ¿qué dice? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. El hombre no puede. Cada vez que nosotros pensamos que podemos agradar a Dios, eludiendo el método que Dios estableció para justamente ser aceptos de Él, vamos a errar, vamos a tropezar, vamos a caer. Por eso decíamos hace un rato, hay una sola religión, hay un solo evangelio, hay una sola fe y hay una sola muerte que realmente nos puede acercar a Dios, que es la muerte de su Hijo Jesucristo. Isaías, en el capítulo 53, cuando habla de los sufrimientos del Mesías, Isaías 53, página 753 del Antiguo Testamento, dice el versículo 11, por no leer todo el capítulo que es precioso: del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Acá vemos cómo la palabra de Dios revela justamente que el hombre no obtiene la capacidad de acercarse a Dios si no es a través de la obra de Cristo. Antes de que Cristo venga al mundo, esa obra de Cristo estaba representada por un animal inocente. El que no tenía un cordero tenía una cabra, el que no tenía una cabra podía entregar un becerro, el que no tenía un becerro podía entregar unas palomitas, y el que no tenía para palomitas podía presentar harina. Pero Dios siempre le dijo al hombre que para acercarse a Él tenía que ser a través de un sacrificio, y ese sacrificio representaba al Mesías que un día iba a venir. Esto es una doctrina, es una enseñanza. ¿Qué pasó con Caín? Rechazó esa doctrina, rechazó esa enseñanza y estableció su propia justicia. ¿Cómo lo veía Dios a Caín? Quedó revelado también en el Nuevo Testamento en contraposición a lo que hizo su hermano. Fíjense en Hebreos, capítulo 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por la cual qué? Por la cual fe. Alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. ¿En qué tenía fe Abel? Acá dice que tuvo fe, y por eso ofreció un sacrificio. ¿En qué tenía fe Abel? La sangre derramada que lo iba a justificar. ¿Y cómo tenía fe Abel en algo que nadie se lo enseñó? Por eso, ¿cómo? Tuvo una enseñanza, tuvo una doctrina. Nosotros tenemos ahora una enseñanza y una doctrina. Lo que nos pide Dios es que tengamos fe en esa enseñanza y en esa doctrina. No se puede tener una fe en algo invisible, por decirlo, no en el sentido que lo dice acá, después de Moisés, ¿no? Pero sí en algo que no conocemos. Abel tuvo fe en algo que le fue enseñado y lo aceptó, lo comprendió.
al punto tal que Dios es el que da testimonio de su fe. Es precioso esto. Y Caín, por el contrario, miren en 1 Juan, no lo anoté en este cuaderno, acá, 1 Juan 3. Miren otra enseñanza, 1 Juan 3:11. Vamos al 10. 1 Juan 3:10. En esto son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cuál será ese principio que dice acá? ¿Lo que dijo el Señor Jesús o lo que estaba ya en la crianza de Caín y Abel? Porque por algo lo usa como ejemplo Juan. No como Caín, que no amó a su hermano, porque era ¿de quién? Era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Acá ya vemos un poco más acerca de Caín. Se nos termina de cerrar este hombre, que si lo leemos apuradamente en el Génesis diríamos, bueno, pero él se sacrificó, él se esforzó, él quiso agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No tuvo fe en creer en esa enseñanza y en esa doctrina del sacrificio del Cordero, y quiso imponer su propia fe, su propia religión. Al punto tal que para Dios, por más que humanamente hablando las cosas que hacía Abel eran loables, Caín eran loables, para Dios sus obras eran malas, porque ya su corazón estaba torcido. Y ahí en Génesis 4 Dios lo invita a Caín, a no pecar. El pecado está a la puerta. Había enmudecido su semblante, dice que se ensañó. Ana buscó en el diccionario hoy a la mañana, me decía, ensañarse. Quiere decir buscar por todos los medios de causarle a una persona el mayor mal posible. Eso es lo que pasaba en el corazón de Caín. Y Dios lo quiere frenar, porque también la palabra de Dios es eso, es advertencia antes de que pase. Siempre la palabra de Dios advierte antes de que pase. Ahora, cuando viene el pecado, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos acá, en 1 Juan 2:1. Esto pasó siempre, desde la época de Adán y Eva, desde Caín y Abel. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este versículo y el de Génesis 3:21 son prácticamente iguales, porque se nos está presentando a Cristo como mediador. Y cuando Dios le habla a Caín y le dice, no peques, porque sé que vas a pecar, es lo mismo. Y aún Caín, después de haber matado a su hermano, tuvo la oportunidad de redimirse, de pedir perdón, de arrepentirse, de humillarse. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Se exilió. Nos dice ahí en un estudio que se daba para el campamento de niños, se fue al mundo. Habitó en la tierra y formó una familia, formó una ciudad. Y después sus descendientes lo veneraban a Caín, lo exaltaban, al punto tal que decían, bueno, si Caín hizo esto, nosotros vamos a hacer más. Vemos cómo es como una bola de nieve el pecado. ¿Qué pasa con la bola de nieve cuando cae? Cada vez va, ¿qué? Va creciendo, al punto tal que una avalancha puede sepultar a todo un pueblo. Bueno, Dios siempre quiere que esa avalancha no ocurra.
Y si se empezó, la forma de frenar la avalancha es con la sangre del Señor. Muchas veces en nuestra vida parece que ya nos pasó por arriba la avalancha. Y entonces tenemos que recurrir nuevamente a este versículo que acabamos de leer. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué precioso es acudir al Señor como nuestro abogado. Personalmente lo he hecho tantas veces y siempre fue en el momento de más necesidad de mi vida espiritual. Me acordé de este texto, acudí al Señor como mi abogado y el Señor no me falló, porque Él siempre intercede por nosotros. Que podamos ver en estos dos hermanos las dos clases de actitudes que podemos tener para con Dios. Y como ellos también tuvieron la capacidad de elegir, nosotros ahora tenemos la capacidad de elegir. ¿Qué vamos a hacer con Dios? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Ya los pecados los cometimos. Ya el error lo llevamos a cabo. Pero si alguno hubiere pecado, como dice la palabra, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y de poder solucionar las cuentas con el Señor. Que el Señor nos bendiga.